Importancia de los derechos humanos. En la actualidad, mucho se habla de derechos humanos, pero en realidad existe demasiado desconocimiento a pesar que hayan existido hace más de 50 años. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, la ONU observó la necesidad de que todo el mundo gozara de todos los derechos y libertades, teniendo en consideración que la dignidad es la base de los derechos humanos que se proclamaron el 10 de diciembre de 1948 en París, con el propósito de que sean respetados. Para reconocer la importancia es necesario que sepamos que todos somos diferentes. Esto más bien no quiere decir que exista alguien inferior a otro. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que ninguna persona puede ser sometido a tratos inhumanos, ya que todos somos iguales ante la ley. Todos nacen libres e iguales en dignidad. También tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad. Por otro lado, nadie estará sometido a torturas como los daños psicológicos y físicos. De igual manera, nosotros también tenemos deberes con la comunidad, las cuales las debemos de respetar. En conclusión, a ninguna persona, independientemente de su condición o acciones, se le pueden quitar sus derechos. Gracias a los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a un juicio justo frente a su tribunal, independiente e imparcial. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos, libre de discriminación, desigualdad o distinciones. La dignidad humana es universal. Pero, ¿cuál es el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración en el contrato social. Rawls buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libres como antes. En el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peters y revisada luego por el francés René Cassin. El
texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera ganar una amplia aprobación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. Ninguno de los 56 miembros de las Naciones Unidas votó en contra del texto. Aunque Sudáfrica, Arabia Saudita y la Unión Soviética se abstuvieron al voto. ¿Cómo se dio? En virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas crea la Comisión de Derechos Humanos. Dentro de esta comisión se crea un comité formado por 8 miembros, dentro de los cuales los siguientes países se encuentran Estados Unidos, Francia, Líbano, China, Chile, Unión Soviética, Reino Unido y Australia. Y de especial relevancia John Peters Humphrey de Canadá, director de la División de Derechos Humanos de la ONU. Este proyecto se declara a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, el cual fue aprobado por los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor, encontrándose Afganistán, Argentina, Australia, Bélgica, Birmania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, República Dominicana, entre otros, y 8 abstenciones de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, Arabia Saudí y Sudáfrica, así como Ucrania y Yugoslavia. Y no estuvieron presentes en la votación Honduras y Yemen. Continuando con el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vamos a centrarnos en la estructura y contenido. Los derechos humanos son un conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones plenas de dignidad. Son intrínsecos a la persona y pertenecen al género humano. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establecen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en el que estos derechos y libertades se hagan plenamente efectivos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de un preámbulo de 30 artículos. Los 2 primeros artículos sientan la base universal de los derechos humanos, establecen la igualdad de todos los seres humanos, el derecho a la dignidad y la universalidad de los propios derechos humanos, patrimonio de toda la humanidad. En los artículos del 3 al 21, este grupo de artículos establecen los derechos civiles y políticos a los que toda persona tiene derecho, los derechos a no ser sometido a la esclavitud, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas o tratos degradantes, el derecho a ser reconocido como persona jurídica, el derecho de igualdad ante la ley, derecho a recurrir ante los tribunales, derecho a un juicio justo, derecho a no ser detenido o exiliado arbitrariamente, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la intimidad, derecho al asilo, derecho a la propiedad, derecho a la libertad de opinión y expresión y derecho a la asociación y reunión. En los artículos del 22 al 27
Este grupo de artículos establecen los derechos económicos, sociales y culturales a los que tienen derecho todos los seres humanos: derecho a la seguridad social, el derecho a un trabajo digno y a la sindicalización, derecho al descanso y al tiempo libre, derecho a un nivel de vida digno, derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural de la comunidad. En los artículos del 28 al 30, este grupo de artículos establece el marco de protección necesario para el disfrute de los derechos humanos. Así, el artículo 28 reconoce el derecho a un orden social internacional, donde los derechos humanos reconocidos en la Declaración pueden ser efectivos. El artículo 29 reconoce que todas personas tienen deberes con su comunidad, las limitaciones establecidas por la ley para asegurar el respeto de los derechos de los demás. El artículo 30 protege la declaración del Estado, personas o grupos de personas que realizan actividades destinadas a suprimir cualquiera de los derechos establecidos en la misma.